Seguimos con más en Radio Noticias Cuenca. Agradecerles nuevamente a quienes ya a esta hora se enlazan y bueno, hemos recibido algunos mensajes por interno sobre este tema de los subsidios. Lo vamos a seguir analizando. Hay un tema bastante importante que en esta semana voy a tocar. Es el asunto de la geopolítica, la importancia de la geopolítica en el ámbito internacional, pero también las políticas que el gobierno nacional ha adoptado en esta materia. Doy la bienvenida y saludo al general de brigada Iván Vázquez Hurtado, comandante de la tercera zona Tarqui, ¿no? General, buenos días, gracias por estar en este medio de comunicación. Muy buenos días, un placer estar aquí para poder... Ahí está el micrófono muy buenos encendido. días, un placer estar aquí, poder intercambiar algunas ideas, poder informar de ciertos aspectos también a la ciudadanía y a disposición de... Perfecto. lo que General, se ¿cómo? requiera. Vamos, un temita, me parece importante que hay que dar respuestas también al ciudadano sobre el tema de, ustedes enmarcan todas sus acciones, operaciones dentro de un plan nacional de seguridad, ¿no? Dentro de estos, el señor presidente Daniel Noboa apuntó al tema del Plan Fénix. ¿Cómo se ejecuta este Plan Fénix en la provincia de La Suay? Bueno, el Plan Fénix, lógicamente, desde el Estado lo van canalizando las diferentes instituciones, en este caso al Ministerio de Defensa Nacional, lo canaliza al Comando Conjunto, y el Comando Conjunto nos emite las diferentes órdenes de operaciones para nosotros poder actuar ante las diferentes amenazas. Lógicamente nosotros en el ámbito de nuestras competencias, en el control de armas, municiones, explosivos, en la actualidad también en la apoyando también a las otras instituciones en los diferentes campos y dentro de los diferentes, ahora últimamente con un nuevo estado de excepción, y en base a eso... El 318, el a través del decreto 318. ejecutivo 318 de 2 de julio Exactamente. del año 2024. Y en base a ese, a nosotros nos permite actuar de diferente forma en donde está expedido este estado de excepción. La tercera división de Ejército Tarqui está hecho cargo de 6 provincias. Yo tengo bajo mi responsabilidad la provincia de Loro, Loja, Morona, Zamora, Azuay y Cañar. Ya. Cada una de estas, sur. todo el sur, el sector sur. Cada una de estas con sus peculiaridades, con sus problemas, con sus amenazas y riesgos. ¿Por qué le ponen al Loro? Porque, por ejemplo, en la Policía Nacional, la zona 6, se enmarca no, Zamora no se enmarca y tampoco el Oro. Es diferente, la regionalización o la zonificación que tienen las por diferentes región. instituciones, nosotros es de acuerdo a la distribución de nuestras unidades militares. Ya donde están ustedes Es de acuerdo, asentados, exactamente. estratégicamente. Entonces, desde aquí, desde Cuenca, nosotros manejamos estas 6 provincias. Dentro de este estado de excepción, esta ha sido considerado la provincia del Oro y el cantón Ponce Enríquez, perteneciente acá a la provincia como de La corredores Suay, del Pacífico, por donde va la droga, prácticamente. donde sale, inclusive el sector donde sale ese corredor, y yo soy responsable, a pesar de que no es ni de la provincia del Oro, ni de la provincia de La Suay, la parte de lo que es Tenguel y Balao. Entonces ese corredor de Balao, Tenguel, Ponce Enríquez, permite espacio para que salga droga, que viene inclusive de otros países, y para que ingrese inclusive armamento, munición, explosivos. Que viene desde San Lorenzo, ¿no? Porque estamos hablando del corredor del Pacífico, viene desde Esmeraldas, viene desde Manabí, corre para... Por diferentes lados, sí, por sí. diferentes lados utilizan lógicamente horarios y rutas a veces menos controladas. Entonces, lógicamente, la cantidad de efectivos que tenemos en Fuerzas Armadas y las diferentes acciones que tenemos que cumplir, como es el control de los centros de privación de libertad, que eso nos ha implicado el empleo de bastantes efectivos. Limita la capacidad operativa. Quita efectivos para realizar otro tipo de operaciones. Wow, pero la Constitución es bien clara, general, y ahí el 158 de la misma Constitución dice cuál es la función, tanto de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Por eso yo en campaña electoral, cuando le escuchaba a Jan Topic vestirse de manera operativa, decir, vamos a atacar primeramente las fronteras. Y ahí es el problema, y le digo así porque yo también fui uniformado y presté mis servicios en San Lorenzo, ¿no? En San Lorenzo estuve en la zona bastante caliente, en donde uno limita
allá con Colombia, por acá el Frente 48 las FARC, por acá el FOS, el Frente Oliver Sinisterra, donde estaba Guacho y después lo sucedió el hermano de Guacho, quien estaba ahí en ese momento, pero vemos una ausencia del Estado. ¿Por qué toman estas actitudes de generar una seguridad interna y se descuidan de lo que es la misión fundamental de las Fuerzas Armadas? Y ahí es donde yo veo, desde el punto de vista de la seguridad, como que el Plan Fénix no aterriza, porque una cosa es cumplir la misión constitucional que tienen las Fuerzas Armadas y otra cosa es decir, bueno, si aquí no cumplo, ¿cómo voy a estar cumpliendo adentro del país, general? Bueno, es bastante complicado, como vemos y mencionamos la cantidad de efectivos, de medios y de recursos que dispone el país y la fuerza pública, sea cual sea que esta sea, son limitadas. Somos un país con recursos también limitados y poder satisfacer las necesidades es sumamente complicado. Lógicamente, nuestra misión constitucional es la soberanía y la integridad territorial. La frontera. Y para eso hemos sido preparados. Así es. Ahora nos estamos adaptando. Es un proceso de adaptación, inclusive ante una exigencia social. A través de la consulta que dijo que vienen a ustedes también a dar seguridad. Sí, lógicamente, pero también existe también una responsabilidad social, porque todo lo que estamos viviendo no es responsabilidad ni solamente de los gobernantes o solamente de policía o solamente de Fuerzas Armadas. Ahí ya me perdí. ¿Por qué dice que es la sociedad? Si la sociedad es el producto de la calaña de políticos atracadores que hemos tenido últimamente. Bueno, no quisiera meterme tanto en el campo de esa... Sí, yo le digo, porque política, ustedes dicen pero la corresponsabilidad, sí, de acuerdo a Robert Sess, que maneja el tema de seguridad. Robert Sess es un muy estudioso, es un americano, que se lo conoce mucho y dice muy bien, el tema de la seguridad lo compone ¿quién? Primero el Estado, ¿no? A través de sus instituciones, después el ente rector que tiene esto, que son miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, y en tercer elemento está la ciudadanía, que es una corresponsabilidad. Pero mire, más o menos resulta que esto es una pirámide hertziana, en donde acá arriba lo tenemos al Estado. Pero donde no hay ausencia del Estado, no podemos responsabilizar a la ciudadanía. Mire, yo le digo, en San Lorenzo no hay presencia del Estado. Las personas que habitan ahí ya no quieren ser futbolistas. Estuve en la parroquia Calderón, de donde es Ener Valencia, ¿no? El goleador de la selección. Y mire, conversaba con la mamá de Ener, ¿no? Una casa de 3 pisos en Calderón. Y decía, no, pues que los niñitos les resulta mejor pasar combustible al otro lado, porque ahí ganan, pasar los cilindros al otro lado, que ser futbolista, que ya prácticamente les resulta casi hasta utopía, porque de 100 quizás uno llega al éxito. Y mire, y hay responsabilidad directamente del Estado, general. Sí, sin embargo, como digo, yo me mantengo y es responsabilidad de todos. Primero, desde el individuo, que es responsable de su propia seguridad, de no exponerse en sitios, en lugares o en horas que no son las apropiadas, por un lado. Por otro lado, la educación. Prácticamente todo es educación. Una sociedad lógicamente educada, con cultura, sabe lo que está bien, sabe lo que está mal y las consecuencias de salirse de esa línea. Eso debe ser conciencia. Y lógicamente todo que cae en educación. Lamentablemente la idiosincrasia, eso ya son aspectos ya sociológicos, de que queremos tener más haciéndolo menos, lo más fácil. Y ya cuando uno entra en ese medio que le da y consigue las cosas rápido y fácil, ya después no puede salir. Claro. Y pasa a ser parte de... Pero general, pero por muchas veces por falta de principios, de una formación familiar. La estructura familiar es la primera
que da esa educación. Claro, es el núcleo, eso es Es lo el que núcleo. dice Juan Jacob Rousseau, del tema de el contrato social, que se llama, y donde nace de la esencia, del génesis, que es la misma sociedad. Pero le veo a usted enfocar en diferentes lados, pero no le veo la responsabilidad directa, a ver, del mismo Estado, porque el 158 y el 163, que le da una misión bastante interesante a la Policía Nacional, de que quiénes son los competentes en dar la seguridad. Ustedes en la frontera y la policía al interior. Pare de contar. Entonces, si yo estoy a la 1 de la mañana en cualquier calle, pues supuestamente estoy por ahí porque sé que el Estado tiene la responsabilidad de salvaguardar mi integridad, pues, ¿no? Sí, pero nunca se llega a la seguridad total, a la seguridad completa, ni en las sociedades más desarrolladas, ni en los países más con mayores cantidades de recursos. Siempre existirá problemas sociales de mafias, de intereses, de contrabando, de delincuencia organizada. Totalmente. Y toda esta va generando y cooptando gente. Claro. Entonces es un problema de una estructura social. Yo sí no puedo y no quisiera, desde mi punto de vista, responsabilizar ni a la ciudadanía, ni a las instituciones, ni al mismo Estado. Yo me mantengo en que es una responsabilidad de todos en la actualidad. Yo soy firme en este este tema porque yo lo responsabilizo directamente a la calidad de políticos que tenemos, a la tracalada de políticos que tenemos, politiqueros que tenemos, porque, mire, hemos llegado a tal punto de degradar la política como ciencia y le hemos tratado de transformar en politiquería. ¿Y por qué le digo esto, general? Porque, mire, hoy en día, ¿hacia dónde apunta la delincuencia organizada? Directamente a las mafias políticas también que hay en nuestro país. Ya lo decía Pancho Huerta en el año 2009, la narcopolítica en el país. ¿Usted ve o es una percepción desde el punto de vista de la seguridad que tienen las Fuerzas Armadas? Bueno, nosotros evitamos en cualquier momento, cualquier situación, meternos en la parte política. Nosotros como institución tenemos que cumplir nuestra misión, que es el tema de la seguridad, le entiendo. Como le decía, que es prácticamente la seguridad, la integridad territorial, y en la actualidad adaptándonos a estos nuevos roles. Pero ustedes lo pueden hacer cuando, por ejemplo, en el año 2009, año 2008, usted tuvo que estar en el tema del bombardeo de Angostura, ¿no? Lo ha de manejar muy bien al tema. Yo lo entrevisté al vicepresidente de Colombia en ese entonces, lo entrevisté hace unos meses atrás. Pero hay cómo hacerlo esto, general, por ejemplo, cuando es el mismo sistema político podrido el que tiene tentáculos con estos grupos terroristas. Ahí, miren, en el año 2008 nos salieron con esta triquiñuela de decir que no son grupos terroristas, las FARC, pero sí que era un grupo beligerante. Lo dijo quien está el día de hoy prófugo, Rafael Correa Delgado, y en esa nominación lo tuvo. El año 2008 el tema de Angostura, el año 2009, ¿sabe a quién lo meten preso ahí? A José Ignacio Chauvin y a los hermanos Ostaiza. ¿Quién era José Ignacio Chauvin? Era el secretario de la Seguridad Interna del país. Dejaron la seguridad en manos de delincuentes y narcotraficantes. Entonces, ¿cómo combatir en materia de seguridad? No en lo político, en materia de seguridad lo que le planteo, general. Bueno, es un tema muy complicado. Realmente es un tema muy complicado de toda la sociedad, de todas las instituciones que deberían cumplir lo que les especifica tanto la Constitución como sus propias normas. Entonces, nosotros, por ejemplo, evitamos cualquier tipo de circunstancia adversa de que nuestro personal, sean oficiales, sean voluntarios, sean contaminados. Entonces, trabajamos en eso. Pero cuando desde las escuelas de formación. ¿Por arriba? Que digan que no hay cómo controlar aquello. Mire, pusieron la seguridad en manos de un narcotraficante, y le digo José Ignacio Chauvin, y yo se los he dicho a todos estos revolucionarios. ¿Cómo van a actuar claramente si es que por arriba de las Fuerzas Armadas, que son los que tienen los pilares de la democracia y todo eso, está el poder político? Como le menciono, sin dejarnos nosotros contaminar, cumpliendo nuestros derechos, nuestros deberes constitucionales. No nos dejamos contaminar, cumplimos lo que está establecido, también lo que nos pide en la actualidad,
la sociedad, como es intervenir en esta forma y como lo hemos hecho en la intervención de los centros de privación de libertad. Me parece interesante. Como estamos orientándonos en la actualidad a este sector o al apoyo a las otras instituciones, que es la minería ilegal, que es lo que... De ahí voy a focalizar. Eso es un tema tan complicado que viene con muchos delitos conexos y donde los grupos de delincuencia organizada están tratando de cooptar. Lógicamente, con las acciones que vienen desde políticas estatales, de tener mayor intervención por parte de Policía Nacional, por parte de Fuerzas Armadas, para evitar ese tráfico de la droga, entonces obteniendo mayores capturas, mayores cantidades, ellos se han visto disminuidos en los recursos para sus actividades ilegales. Muy bien. Y buscan otros nichos. Y uno de estos nichos al que han encontrado prácticamente es la minería ilegal. Muy bien. Ahora, basémonos de este lado porque interesante la posición y la visión que tiene usted general sobre este tema que le planteo, a focalizarnos al tema de la minería ilegal. 3.6 millones de dólares mensuales maneja el Cantón Camilo Ponce Enríquez, solo las bandas criminales. Imagínese con ese capital enfrentarse a unas bandas criminales así, cuando las Fuerzas Armadas tienen limitaciones en materia operativa porque les han delegado otra competencia, el tema de las cárceles, y baja la ejecución operativa. Entiendo del tema porque, como le digo, también estaba en ese lado. 3.6 millones de dólares. ¿Cómo se puede combatir esta minería y cómo se puede dar seguridad al Cantón Camilo Ponce Enríquez cuando hay intereses de grupos criminales? Los lobos, por un lado, choneros que también pueden estar aquí en la provincia de la Suay, el Tren de Aragua, una organización transnacional criminal que se crea en 1982 en Venezuela. Traerlos directamente, estar aquí y apoderados de eso. Entonces, ¿cómo lo podemos combatir en el Cantón Camilo Ponce Enríquez? Bueno, al momento hemos tenido ciertos resultados desde nuestra intervención que le hicimos en Carnaval, no me acuerdo exactamente la fecha que fue, y tuvimos una primera intervención donde obtuvimos un objetivo de alto valor. Nosotros estábamos en estado de excepción, entonces pudimos intervenir inmediatamente. Esa es la importancia a veces del estado de excepción, que siempre dicen que no trae ciertos beneficios o que seguimos insistiendo. Lógicamente un estado de excepción busca llegar a las causas de un problema, no a eliminarlas, pero sí a tratar de minimizarlas. ¿Y en qué nos ayuda a nosotros? En que el momento que tenemos una inteligencia útil y oportuna, sin tener que llegar a ver la intervención de otras instituciones o con cierto tipo de documentación que de allanamientos, para hacerlo, se puede filtrar hasta información, y ya el tiempo en sacar esta documentación a veces no permite obtener los resultados previstos. Entonces, ahí debemos trabajar, y estamos trabajando desde que intervinimos con mucha inteligencia militar, inteligencia policial. Con ese objetivo de alto valor. Con ese objetivo y el trabajo ahí. ¿Cuál fue el objetivo de alto valor? No me acuerdo, era uno llamado señor Angulo. Ya, Vicente Angulo. Exactamente. Entonces, ahí se ha ido desorganizando un poco estos grupos terroristas, pero siempre hay quien les suceda. Toman el mando, se disputan el territorio. Ese hecho. Ahora, entonces, por eso hay tanta violencia al momento ahí, porque es la lucha de poder también. Entre las mismas bandas, cuando hacemos una criminales. Intervención, sí, cuando hacemos nosotros una intervención y se obtiene algún resultado, buscan un culpable. Entonces vienen las venganzas, vienen las vendetas, ustedes fueron, y eso viene generándose de esa forma, y esa lucha de poder en ese sector. Mira, usted le vio, ya que nombró Vicente Angulo, pongamos la fotografía, vio esta fotografía a Fuerzas Armadas cuando estuvieron ahí. Mire, ahí tenemos en pantalla la fotografía, el del cuadro, el del círculo rojo, y miren en la parte de abajo, Cantón Camilo Ponce Enríquez, 22 años, y el exalcalde José Sánchez. Rodeo Montubio fue este que se celebró en este cantón. ¿Sí conoce quién es el del círculo? No, realmente no. Es el no objetivo de alto valor valor que ustedes señalan.
Entonces, mire, cuando ya normalizamos desde la política esta situación, ¿qué podemos esperar? Y vemos que tiene el sello del municipio y del exalcalde que también lo asesinaron. ¿Qué se puede esperar con esta situación, general? Sí, le digo, como a veces no conocemos quién se encuentra prácticamente en los alrededores o quién se encuentra cerca. Entonces, hacia allá tiene que ir orientada también la inteligencia, sea militar o sea policial, para que con el estado de excepción, que esto sea útil y oportuno e inmediatamente poder actuar cuando se tenga esa información. Entonces, si se están teniendo esos resultados, vamos a seguir trabajando. Desde ahí tenemos gente permanente ahí. Usted ha visto, hay ciertas circunstancias preocupantes, que hemos también hablado, hace pocos días la liberación de 49 personas que estaban retenidas en una mina por estos grupos. A mi puntudo, que se llamaba el sector puntudo, sí, y cuando llegamos con nuestras tropas, nos reciben con fuego de armas largas. Lógicamente no llegan a tener un enfrentamiento, salen, se confunden en la maleza, se confunden con la población, pero se logró detener a 2 ciudadanos colombianos. Sin embargo, ahí también se encontraron 8 ciudadanos peruanos, otros ciudadanos venezolanos. Entonces, hacia allá va este grupo delincuencial organizado, que ya vienen, hemos visto que se han encontrado cuerpos desmembrados. Totalmente, sí, he tenido la fotografía. Esas son entre las vendetas y también gente del sector o trabajadores como para demostrar su fuerza y amenazar y tener a la gente explotándoles en ese tipo de trabajo. General, hay un tema bastante interesante y hay una línea que no debe de confundir Fuerzas Armadas ni Policía Nacional, siempre recalco aquello, es de que en el manejo de fuentes humanas que manejamos esa línea de la investigación, pues muchas de las veces resulta de que la fuente humana reclutada por algún miembro, tanto de Fuerzas Armadas y Policía Nacional, responden a intereses terceros. Límpiame el territorio y yo te doy la información. O sácame del juego aquellas personas que hoy en día están trabajando y esta es la información que te doy. ¿Cómo generan ese procesamiento de la información? Porque es información lo que ustedes tienen, indicios, información, y después de esa información se la procesa a un análisis y después sale la inteligencia meramente pura del tema. Sí, un poco, exactamente. ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para no dejarse cuentear de aquellas fuentes humanas que tienen intereses de por medio? Digamos, señalan a una X persona, pero te cuido yo acá para desviar la atención operativa de Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Lógicamente se tiene las instituciones, tanto Policía Nacional como nosotros, tenemos el cuidado de analizar bien la fuente, ¿sí? De la veracidad de esa información. ¿Qué motiva la fuente? ¿Qué motiva la fuente? Lógicamente. Y entre nuestra gente que trabaja en inteligencia militar, lógicamente gente de confianza, a quien se les aplica todo el tiempo estos, ¿cómo se llaman?, los exámenes de confianza, polígrafo y todas estas situaciones para trabajar con la gente más proba y que esa información realmente procesada sea la mejor inteligencia que tengamos para poder intervenir. ¿Qué papel juegan los medios de comunicación, por ejemplo, ahí? Yo veo un portal digital en donde satanizan mucho, Código Rojo, por ejemplo, que siempre me pasan enviando información de diferentes áreas. Y en el Cantón Camilo Ponce Enríquez, Código Rojo se ha centrado en un exalcalde, Bardol Bermeo Cabrera. ¿Qué credibilidad tiene un portal de estos en donde no se sabe de quién es, no se sabe a dónde responde esta situación y confiar este tipo de información para después decir, wow, este es el cuco y hacerlo aparecer como el malvado de la película? Bueno, nuestra gente es preparada, es capacitada para manejar todo tipo de esta información. Nosotros tenemos las diferentes instancias, como digo, para ver cuál de estas termina en inteligencia y cuál es real, cuál es una noticia falsa, cuál es una noticia real, cuál tiene sus intereses y cuál no. ¿Y ustedes han evaluado la página que les digo? Se evalúa, realmente se ha evaluado. ¿Es creíble esa página, Código Rojo? No puedo emitir yo criterios hacia el momento. Usted es el general, ojo, usted es el que sabe todo. No es que el general sepa todo. No. Pero usted es el jefe de la tercera zona, en donde está
debe decir, a ver, mire, esto es... Exactamente, pero tenemos que manejarlo siempre con la reserva del caso, con el cuidado del caso, para no generar ni suspicacias, ni direccionar que estamos favoreciendo a uno, favoreciendo a otro, que estamos de acuerdo. No, más con bien uno, es por el papel de los medios de comunicación, le digo. Código Rojo ha generado, contenidos en donde solamente faltan que les den una orden y ya, pues capturarlos y ya hace todo el... Por eso tenemos nuestros procesos para verificar toda esta información y de quién realmente obtenemos información que sea proba y que sea apropiada para orientar. Yo creo que nuestra inteligencia. Entonces, si es así, Código Rojo carece de credibilidad, de fuentes que tiene, que se clasifica dentro de inteligencia, tanto a miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. O sea, una fuente como ese portal digital carece de credibilidad, por eso vemos hoy en día que no pasa absolutamente nada. Sí, hay muchos, ahora es tan fácil con las redes sociales. Ocultarse. Claro, lógicamente utilizan IPs en el exterior, por eso nosotros tenemos tanto en Fuerzas Armadas como en Policía, gente que se dedica específicamente a esto. Nosotros tenemos un comando de ciberdefensa que se encarga también de toda esta situación y ellos orientan cuál es lo apropiado, cuál es lo no apropiado. Muy bien. Y le pedimos a la ciudadanía, lógicamente, que sigan las fuentes oficiales. Más bien nosotros también tenemos un número que está activado, que es el 131, que sirve con la reserva del caso para dar información al respecto de objetivos de alto valor o gente sospechosa. ¿Y da recompensa también o no? Dependiendo toda la información, a dónde llegue y cómo se llegue a la misma. Entonces, esta situación nos ha ayudado para tener excelentes resultados de inteligencia, vacunadores, gente sospechosa, con toda la reserva del caso. Muy bien, ahora, hay un tema bastante interesante que habíamos hablado con el gobernador, lo tuve aquí la semana pasada. Fuerzas Armadas y Policía Nacional, de información que obtengo de allá de la Ponce Enríquez también, es de que no ejecuta operativos en mineras ilegales, ¿no? Donde están a cargo de GDOs, pero sí generan operativos en concesiones legales. ¿Cómo es de que si son concesiones legales, tienen todo en regla y se meten ahí únicamente para decir el numérico de operativos, porque eso se maneja también los operativos que se realiza? Entonces dice, si me meto una legal no me reciben avala, pero si me meto una ilegal, pues me van a recibir como los recibieron a los miembros de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué se generan estas acciones, general? Y acláremelo usted. Ya, hay muchas mineras concesionadas, legales, que han sido cooptadas por estos grupos delincuenciales. Incluso ha habido momentos en que han llegado hasta compartir, ¿sí? Si una minera bajo amenaza, pero. Bajo amenaza, bajo vacunas. Si no me das esto, ya. Entonces, si no quieren vacuna, seguir produciendo, tienen una mina, otra mina. Han llegado a compartir y ha llegado a tomarse la mina inclusive entera, produciendo tanto a la empresa que ha sido concesionada legalmente como al mismo Estado, produciéndole pérdidas. Entonces, hacia allá hemos estado también actuando. Lógicamente, a las ilegales también. No es que no se interviene a las ilegales, se interviene donde tenemos información que existe problemas, que existe presencia de estos grupos. ¿Qué han hecho ustedes, por ejemplo, en Barranco Colorado? ¿Sí saben que hay la hacienda en Barranco Colorado? ¿Y sí saben por quiénes están trabajando ahí? ¿En Barranco Colorado, en Ponce Enríquez? Estamos trabajando, seguimos nosotros planificando las operaciones, ya cuando tenemos una información y ahorita que estamos en el estado de excepción, nos permite realizar ese tipo de operaciones. Entonces seguimos nosotros con la inteligencia y sabemos qué momento vamos a operar o podemos operar ahí. Por ejemplo, nosotros no debemos en el tema de Barranco Colorado, sí, y la hacienda que hay ahí, que le expropiaron, ojo, esa hacienda de ahí, era una hacienda hermosísima, porque yo he conocido Ponce Enríquez desde una década siquiera atrás, y veía esa hacienda, y la desplazaron, botaron la piscina, que había una piscina ahí, y después, mire cómo está, en ese lugar, y se genera actividades mineras ilegales. Sí, no es el único sitio, no es el único sitio. La minería ilegal es generalizada. Lógicamente, el Cantón Ponce Enríquez históricamente inició con la minería artesanal, así es, vino la minería concesionada, ahora la minería ilegal.
Pero eso solamente es una parte, esto es a nivel, de las 6 provincias que tengo mi responsabilidad, en 5 existe ese problema de la minería. Entonces, todas las instituciones debemos trabajar en nuestras competencias para poder controlar, más que nada la minería ilegal, porque decimos muy bien, evitemos la minería legal, ¿sí? Pero ¿para qué? Atrás de eso llega la minería ilegal, no hace remediación, no entrega recursos al Estado. Regalías, así es. O sea, no, y nos la plata, perjudica. y toda la plata se la llevan estos grupos Y se delincuenciales. van a parar en los lingotes de oro que tenía Leandro Norero Tigua allá en Guayaquil, porque de ahí vino, de Ponce Enríquez, vino esos lingotes de oro que le incautaron. General, hay un tema también que le consulté al gobernador. El sábado 1 de julio del 2024 se dio una balacera en San Alfonso, a pocos metros de la Panamericana, ¿no? ¿Y qué es lo que sucedía? La gente generó una reacción en contra de las Fuerzas Armadas, porque se dio una balacera en San Alfonso, en pleno centro del cantón Camilo Ponce Enríquez, y una niña estaba metida dentro. Al papá de la niña le hirieron gravemente, a otro ya no le seguí la nota, pero creo que terminó muerto, un herido y la niña también herido. Resulta que en las cuadras más arriba estaban miembros de las Fuerzas Armadas, ¿no? Y cuando se escuchó eso, se hicieron humo los miembros de las Fuerzas Armadas. Entonces, ¿qué respuesta darle esto a la ciudadanía, al mandante, cuando hay una situación así tan compleja y vemos que miembros de las Fuerzas Armadas se retiran? Bueno, la situación no son como mencionan los hechos, cada uno tiene su versión. Así es. Cada uno tiene su versión. Cuando hubo este hecho, inclusive me llamaron, recibí llamada telefónica, y ya tenía yo gente en el sector, y ellos acudieron allá. ¿Sí? Lógicamente no tenemos la cantidad de personal para estar las 24 horas del día en todos los sitios donde se desarrolla algún acto. Lo que sí tienen la experticia. O sea, entonces nosotros reaccionamos y acudimos allá, pero no se puede llegar ese rato inmediatamente. No es que se han hecho humo, lo digo porque inclusive gente de la Policía Nacional me hicieron un llamado y yo dispuse inmediatamente que ellos acudan al sector. Claro, a mí me llamaba gente cerca de acá, y tuve que enviarle estos comunicados al señor gobernador, qué es lo que pasa. General, me parece interesante, pero no quisiera terminar la entrevista sin saber cuáles son los resultados que ustedes han tenido en estos operativos que se ejecuten el Cantón Camilo Ponce Enríquez, y qué tan lejos estamos de sanear el Cantón Camilo Ponce Enríquez. Bueno, estas operaciones van a continuar, hemos tenido buenos resultados. Como decía, lo preocupante es la presencia de personas extranjeras, son armas largas las que están utilizando. Entre estas, ¿de Perú? Hemos encontrado ¿México? dos fusiles calibre 7.62 que pertenecen, que están con sello de las Fuerzas Armadas del Perú. Esa información les pasamos, compartimos con el Perú. Existe una comisión, inclusive binacional, wow, para evitar este contrabando. 7.62. Sí, calibre 7.62. Es el FAL que tenía antes las Fuerzas Armadas, son FAL, ¿no es cierto? Son fusiles FAL. ¿Ya? Son fusiles FAL que antiguamente nosotros lo teníamos, pero esos tienen esa procedencia, ¿no? Ahora se encuentran muchos más fusiles. Ahora el fusil que utiliza, yo cuando fui conscripto, me acuerdo, un año estuve, tenía un fusil, la munición que se le dice técnicamente, creo que tenía la 5.56. No, la 5.56 es la que se utiliza actualmente. Ya, esa sí, es más pequeña. Sí. La FAL es más grande. Claro, es más grande. Wow, sí. Pero esa capacidad operativa que los pone quizás un poco en desventaja. No es lo mismo una munición más grande a una... la capacidad de letalidad de las dos. Es relativa. La 5.56 a veces resulta ser más letal que la 7.62. Depende de la arma que utilice. Depende muchas veces del arma, depende de las distancias, depende del ángulo del tiro. Entonces, depende de muchos factores, porque uno puede que solamente la atraviese y no tiene mayor problema. La otra, en cambio, dentro del organismo puede cambiar inclusive hasta de dirección, muy bien, y es más letal. Las armas y municiones, conversaba aquí con Fernando Villavicencio cuando en vida estaba y tocaba justamente este tema, el tráfico del tema de armas, y una de las armas que mató a Fernando Villavicencio, de acuerdo a las investigaciones de la Fiscalía, venían desde Perú, ¿no? Pero no solamente esto, sino hay el mercado negro de explosivos que se utiliza también en el Cantón Camilo Ponce Enríquez, y no solamente de ahí se abastecen, porque vienen armas desde México,
de acuerdo a la trazabilidad que se había generado hace un tiempo atrás, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se puede generar? Acciones conjuntas ya con organismos internacionales, Fuerzas Armadas y Policía Nacional. ¿Se lo está logrando? ¿Tiene resultados efectivos? Existe ese apoyo internacional. Nosotros tenemos mucho contacto con el exterior, tratando de llegar a ese control, que es muy, muy, muy complicado porque no tenemos los recursos tecnológicos, ¿sí? ¿Qué les hace falta? ¿Los radares? Más de radares, de escáneres, el control los de la puertos. frontera, control de puestos, aeropuertos, y la frontera, que es muy permeable. Controlar una frontera solamente con personal o con efectivos es demasiado complicado. Se requiere mucha tecnología para cubrir sitios en los cuales es muy difícil el acceso, es muy difícil la permanencia ahí. Pero hay aeropuertos que se prestan también para aquello, ¿no? Y le hablo de uno que conozco en Tachina, en Esmeraldas, en donde es un aeropuerto de primera data. Usted debe de conocerlo, el aeropuerto de Tachina, en donde ya a las 6 de la tarde se apoderan grupos criminales del mismo aeropuerto y no puede pasar absolutamente nada de ahí. Y ahí vienen las avionetas mexicanas. Bueno, últimamente, desde que se creó la Fuerza de Tarea Conjunta Esmeraldas, eso se ha limitado en su totalidad. Ya sí. no es ocupado. Mire, ya no es, esa infraestructura que es de primera data. Sí, Mejor aeropuerto que el de Cuenca es el de Tachina. Por ejemplo, eso ya se ha neutralizado completamente. Las pistas clandestinas se sigue trabajando en destruirlas, se crean fácilmente, hay aeronaves, se está trabajando en la ley del derribo, lógicamente que eso es un tema bastante Pero si no complicado. tienen los radares. Entonces, en eso se ha ido cubriendo con otros tipos de radares. Sí se está cubriendo esa zona y ha permitido realizar estas intervenciones cuando aterrizan cualquier tipo de nave o cuando van a despegar. Mire, por ejemplo, yo le entrevisté al ex general Altamirano, ¿no? Le preguntaba sobre el tema del radar de Montecristi, que está en un proceso también judicial. Imagínese, teníamos por lo menos ahí un poco de control. Y ahora, sin nada. No, se ha cubierto con otros radares que han llegado al sector, no de la misma capacidad, pero sí se ha cubierto para tener también ese apoyo. Y otros aspectos tecnológicos que sí ha existido ese apoyo. Lógicamente eso le corresponde prácticamente a quien está con el control aéreo. Muy bien, que también es la Fuerza Aérea Ecuatoriana. ¿Qué es lo que pasa con este tema de acá, de Ponce Enríquez? Ustedes tienen unos resultados, hay operativo. ¿Cuántas largas? ¿Tiene algún número, algún dato específico sobre este tema? Porque ahí me sorprende las armas que se están utilizando, la 762, que utiliza esto, wow, de tremenda peligrosidad. Sí, se han decomisado en las diferentes operaciones, se han decomisado sobre los 15 fusiles de diferente calibre, entre 762, entre 5.56, entre pistolas, revólveres, pistolas 9 milímetros, inclusive armas traumáticas. ¿Que estaban en permanencia de GDOs? Sí, de la gente que está actuando ahí, Como les digo, lo complicado es que está viendo personal extranjero, pero vamos a seguir operando, no nos hemos descuidado, tenemos gente permanente ahí y vamos a seguir operando, no solo en ese sector. ¿Qué pasa con los extranjeros, general? Porque no pueden hacerlos nada. La Constitución en el 416 dice que hay ciudadanía universal, pues, que nos dejaron metiendo esta Constitución, y ellos tienen los mismos derechos que los nacionales, o sea... Sí, lógicamente cuando son detenidos son entregados a las autoridades competentes y hacen su procedimiento. Pero no son devueltos al país. Legal y jurídico. Porque si ellos aducen que me persiguen ahí, deben de dejarlos obligadamente en el país. Entonces, y esto lo garantiza la Constitución de la República del Ecuador. Sí, lógicamente son procesados acá de acuerdo a las penas, y ya la justicia civil se encarga de los procedimientos respectivos. General, estamos ¿a qué tiempo? No hay tiempo para limpiar Ponce Enríquez. No, esto lleva mucho tiempo. Esto va a llevar mucho tiempo, no es de la noche a la mañana. Como digo, este enemigo al cual estamos enfrentando, que muchas veces se hace invisible, se camufla en la población, se camufla en el monte, y cuando ya estamos actuando, se congela o
pasa a otro sitio. Wow, y además de esto se le atribuye otra cosa, por ejemplo, que estos enemigos invisibles ayudan a sectores vulnerables de la sociedad. Inclusive, mire, hasta dan regalos en Navidad, hacen fiesta, utilizan el modus operandi que utilizaba en los 80 Pablo Escobar, pues, ¿no? En donde prácticamente reclutan a la población y son los ojos más invisibles y que tiene bastante problema en detectar Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Ver un carro sospechoso, pues rápido es cuestión de llamada y de ponerlos en alerta a esta situación. Entonces, más complicado, más aún ahí, general. Sí, lógicamente, son problemas con los que nos enfrentamos, ¿sí? Pero tenemos que hacerle frente y, como digo, aquí tenemos que estar interviniendo todas las instituciones del Estado y la ciudadanía, o sea, con el apoyo, lógicamente, de todos. Esto lleva su tiempo, es un enemigo bastante complicado, como digo, ellos también se adaptan. Así como nosotros nos adaptamos, ellos se adaptan o mudan, sí. Mudan de acción, de ilícito, o van al sitio donde no hay estado de excepción, o van a sitios en donde existe la misma problemática y no existe intervención, o se congelan por un tiempo. Muy bien, lo que han detectado ustedes en Ponce Enríquez es cuestión de bandas, porque entiendo de que hay una banda que se disputa el liderazgo, que se lo conoce y se ha escuchado mucho en portales digitales, que es Los Lobos, y hay dos fracciones, el de Machala, que quiere apoderarse de Ponce Enríquez, y el de Tenguel, que también quiere apoderarse de Ponce Enríquez, y miembros de esta organización delictiva que no quieren dar marcha atrás de su propio cantón. ¿Qué es lo que dice Fuerzas Armadas? Claro, no, lógicamente sí se ha detectado en los últimos operativos una facción y se supone que son como riñas del mismo grupo delictivo y ya va separándose en dos. Entonces ahí se detectó los Lobos Box, ¿ya? Los Guantes Box, ellos tienen su poder. No, en la misma Ponce. ¿Ya? En la misma Ponce. En Tenguel generalmente cogen y cuando estamos actuando en Ponce Enríquez, pasan a Tenguel, están ahí, y así viceversa. ¿Y los de Machala, los del Loro, que hoy en día se está limpiando el puesto, también bajan a Ponce Enríquez? Sí, pero ellos inclusive, todo esto son los delitos conexos, ¿no? Todos ellos más están preocupados del manejo de los estupefacientes, de todo lo que es la droga. Pero también la minería ilegal. Sí, es conexo, prácticamente todo es conexo, porque es la forma en que pueden lavar el dinero sucio, ¿sí? Con la parte de la compra del oro, la negociación del oro que se da ahí mismo, existen plantas de beneficio en donde van a parar gente con material legal, con material ilegal. Entonces es una situación compleja en la que se debe seguir trabajando todas las instituciones del Estado y lógicamente el apoyo de la ciudadanía en facilitarnos también la información que nos permita a nosotros actuar. Salvaguardando meramente la fuente, porque... Lógicamente, eso es lo primordial, es lo primordial, porque sabemos las consecuencias que pueden tener estas circunstancias. General Rimbán Vázquez, ha sido un gusto de tenerlo en estos micrófonos para generar esta. No estaba preparada, no me preparé mucho para el tema, pero conozco el tema, ¿no? Y pudimos analizar desde un aspecto bastante interesante, general. Sí, son temas bastante complicados. ¿Qué es lo que le pide usted, las Fuerzas Armadas, al ciudadano? Bueno, como les digo, el ciudadano, primero, no se exponga. En las circunstancias actuales que estamos, ¿sí? No se exponga, como decía yo, no estar en lugares que no corresponde, a horas que no corresponde. Eso ayuda también a la fuerza pública a poder emplearse donde tiene que emplearse. Entonces eso de ahí, que no tenga miedo tampoco a denunciar a través de estos números que le estamos indicando. Que son personal de extrema confianza. El 131, sí, exactamente, es personal. ¿131? 131, sí. Ya, el 131, se lo puede marcar de diferentes lados, ¿no? Sí, desde cualquier lado, con información que nos ayude, ¿ya? ¿sí? Que nos ayude a poder operar. Y que la seguridad prácticamente es de todos, de todas las instituciones, no lo podemos hacer solos. Perfecto. No lo podemos hacer solos, ni el mismo gobierno, ni el mismas instituciones de la fuerza pública. General, y que estamos nosotros al servicio de la sociedad. Perfecto, le agradezco.